Como amante de la literatura griega, tenía muchas ganas de ver qué hacía Christopher Nolan al adaptar al cine La Odisea, porque este autor ha logrado hacer películas enormes, súper taquilleras, sin dejar de sentirse como obras con una visión muy personal o hasta el llamado cine de autor, aunque también tenía mis dudas. Y no porque desconfiara de Nolan, sino porque la verdad es que adaptar una obra literaria ya es bastante complicado. Cada persona imagina los personajes, los escenarios e incluso el tono de una historia de una manera distinta. En cuanto haces una adaptación, inevitablemente rompes con la versión que cada lector tenía en la cabeza. Ahora imaginen lo que significa hacer eso con un poema que tiene casi 3000 años. Un poema que no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que terminó influyendo en prácticamente toda la literatura occidental. El reto era gigantesco. Pero cuando terminé la película me di cuenta de que Nolan nunca intentó filmar la Odisea tal y como está escrita, sino que intentó filmar lo que se siente al leerla. Porque cuando muchas personas recuerdan la Odisea por la acción y las aventuras, Christopher Nolan hace preguntas como ¿qué pasa con un hombre cuando la guerra termina? ¿Qué queda de él después de haber visto morir a sus amigos? ¿Qué significa volver a casa cuando ya no eres la misma persona que se fue? Y es de eso de lo que quiero hablar en este video. No me interesa hacer una lista de todo lo que cambió con respecto al poema o decir qué tan fiel es. Tampoco quiero detenerme en los personajes que se falta o en las escenas que fueron modificadas. No creo que valga la pena hacer ese tipo de comparaciones cuando se hacen adaptaciones. Lo que realmente me interesa es entender qué fue lo que Christopher Nolan vio en la Odisea, qué encontró en ese poema, qué entendió de Homero y sobre todo cómo logró convertir esa lectura en una película. Porque al final una adaptación no se mide solo por lo fiel que es al texto original, también se mide por lo que se entiende de aquello que hace grande a una historia. Cuando alguien menciona la Odisea, casi todos pensamos en las mismas escenas. El cíclope, las sirenas, irse convirtiendo los hombres en animales, Escila y, bueno, son probablemente las imágenes más famosas del poema. De hecho, si le preguntas a alguien de qué trata la Odisea, lo más seguro es que empiece a mencionar alguno de estos episodios. Y es normal, está bien, son escenas espectaculares. Pero si quitas todos esos monstruos, toda la magia y todas las aventuras, el corazón de la historia sigue estando ahí. Porque la Odisea nunca fue realmente un poema sobre monstruos. Ni siquiera fue un poema sobre viajes en sí, fue un poema sobre el regreso. Los griegos tienen una palabra para esto, nostos. Normalmente se traduce como regreso, pero esa traducción se queda un poco corta, porque Odiseo no solo quiere volver a Ítaca, quiere volver a ser quien era antes de marcharse, y esas dos cosas no son lo mismo. Cuando sale hacia Troya, todavía es un rey, un esposo, un padre. 20 años después regresa convertido en un hombre completamente distinto. Ha visto morir a sus amigos, ha tomado decisiones imposibles, ha sobrevivido cuando muchísimos otros no lo hicieron. Por eso, la gran pregunta del poema nunca fue si lograría regresar. Desde el momento en que empezamos a leer, sabemos que tarde o temprano volverá. La pregunta que hace Nolan entonces es: ¿todavía queda algo del Odiseo que salió de Ítaca hace 20 años? Porque su película no está obsesionada con las aventuras, está obsesionada con lo que esas aventuras le hicieron a Odiseo. Cada batalla deja una herida, cada compañero que muere deja una culpa, cada decisión pesa un poco más que la anterior, y poco a poco entiendes que el viaje ya no consiste en cruzar el mar, consiste en intentar volver a vivir con uno mismo. Por eso me gustó la lectura que hace Nolan, porque convierte la Odisea en algo muchísimo más cercano de lo que solemos pensar. Ya no estamos viendo únicamente a un héroe intentando regresar a casa, sobre todo porque un héroe griego épico quizás sería tachado de poco profundo en nuestros días, ya que la heroicidad ha cambiado. Estamos viendo a una persona intentando descubrir si todavía existe un hogar al que realmente pueda volver, y para mí esa es la idea que sostiene toda la película. A partir de ahí, los monstruos dejan de ser simplemente monstruos. Cada uno representa una etapa del camino que Odiseo tiene que recorrer para enfrentarse poco a poco a todo aquello que la guerra dejó dentro de él. Hay algo que siempre me ha parecido fascinante de Odiseo. Si lo comparas con otros héroes griegos, en realidad no destaca por ser el más fuerte. Ese puesto siempre ha sido de Heracles. Tampoco es el más rápido, ni el mejor guerrero. Ese sería Aquiles. Entonces, ¿por qué terminó convirtiéndose en uno de los personajes más importantes de toda la literatura? Porque Odiseo gana de otra manera, gana pensando. Mientras otros resuelven los problemas con la espada, él intenta resolverlos con la cabeza. Observa, espera, entiende a las personas y la situación, y cuando todos creen que ya no hay salida, encuentra una. Homero resume todo eso en dos palabras que utiliza como epíteto de Odiseo que se repiten una y otra vez a lo largo del poema. Un epíteto es una clase de apodo que describe a ciertos personajes. Era muy usado en la literatura griega. El primer epíteto es polítropos. Muchas veces se traduce como el hombre de muchos caminos, hábil, versátil, etc. Pero creo que las traducciones no alcanzan a transmitir toda la riqueza de la palabra, porque es todo eso, alguien capaz de cambiar según las circunstancias, alguien flexible, ingenioso, un hombre que siempre encuentra una forma distinta de enfrentarse a los problemas.
problemas. El segundo epíteto es Polímitis, el hombre de muchos recursos, ingenioso, o dicho de otra manera, alguien con una inteligencia extraordinaria. Y aquí hay algo muy importante. Homero nunca nos dice que Odiseo sea el más poderoso, lo define por su inteligencia. Eso ya nos dice muchísimo sobre el tipo de héroe que quiso construir, y creo que Nolan lo sabe, pero no llena por completo ese concepto. Lo que hace es describirlo como inteligente a través del guión. Pero no siempre sale a relucir eso a escena. Lo que hace interesante al personaje no es la fuerza con la que pelea, es la manera en que piensa. En el poema lo vemos cuando idea el caballo de Troya, lo vemos cuando engaña al cíclope Polifemo diciéndole que se llama Nadie, aunque esta parte la modificó mucho Nolan y no quedó el diálogo con el cíclope, y eso sí me decepcionó mucho, porque es una gran parte de cómo las desdichas del viaje comienzan. Pero bueno, la inteligencia de Odiseo también la vemos cuando escucha el canto de las sirenas atado al mástil, y lo vemos sobre todo cuando regresa a Ítaca y empieza a planear con una paciencia casi desesperante la caída de los pretendientes. En esos momentos la inteligencia vale mucho más que la espada, por eso tampoco sorprende que la diosa que siempre esté a su lado sea Atenea, la diosa de la sabiduría. Pero Nolan hace un cambio de esa inteligencia porque en el poema la astucia es la razón por la que Odiseo consigue volver a casa. En la película esa misma astucia también se convierte en una carga. Cada plan que funciona tiene un precio, cada engaño salva a unos pero condena a otros, cada decisión deja muertos atrás, cada victoria pesa un poco más que la anterior. Eso hace que la mitis, esa inteligencia práctica que define a Odiseo, deje de sentirse únicamente como una virtud heroica. Ahora también es una responsabilidad, una carga que tiene que llevar durante todo el viaje. Y es ahí donde, para mí, Nolan humaniza muchísimo al personaje y también lo complejiza. No cambia quién es, sigue siendo el Odiseo de Homero, sigue siendo brillante, sigue siendo ingenioso, sigue siendo capaz de resolver problemas que nadie más podría resolver. Lo que cambia es la manera en que nosotros lo miramos. Ya no nos preguntamos únicamente cómo va a salir del siguiente peligro. Empezamos a preguntarnos cuánto le está costando sobrevivir, porque la película nunca deja que olvidemos a los compañeros que perdió, las decisiones que tuvo que tomar, las personas que sacrificó, las mentiras que tuvo que contar. Todo eso sigue acompañándolo y poco a poco, casi sin darte cuenta, Odiseo deja de sentirse como un héroe invencible, empieza a sentirse como una persona, como alguien que hizo todo lo necesario para sobrevivir y ahora tiene que aprender a vivir con el recuerdo de todo aquello que hizo. Y esa es la decisión de Nolan, humanizar y complejizar al héroe. Y aquí es donde, en mi opinión, Nolan hace una de las lecturas más interesantes del poema, porque los monstruos siguen estando ahí. El cíclope sigue siendo el cíclope, las sirenas siguen siendo las sirenas, Circe sigue siendo Circe, pero la película consigue que dejen de sentirse como simples obstáculos en una aventura. Cada uno termina representando algo mucho más profundo. Tomemos por ejemplo a Polifemo, del que ya hablamos un poco. Muchas veces recordamos ese episodio porque Odiseo lo engaña diciéndole que se llama Nadie. Es una escena brillante y muy divertida en la épica griega y probablemente una de las más famosas en toda la literatura griega. Pero el verdadero conflicto empieza mucho antes. Para entenderlo hay que recordar algo que era fundamental para los griegos, la xenía, la hospitalidad, la tal llamada ley de Zeus. Recibir a un extranjero no era simplemente una cuestión de educación, era una obligación sagrada. Primero le dabas comida, después le dabas un lugar donde descansar y solo al final le preguntabas quién era. Polifemo hace exactamente lo contrario. Encierra a los huéspedes, los convierte en prisioneros, empieza a devorarlos uno por uno. No rompe únicamente una regla de convivencia, rompe uno de los principios más importantes sobre los que se sostenía el mundo griego. En Homero, toda esa escena demuestra que la inteligencia puede derrotar incluso a la fuerza más brutal, y Nolan conserva esa idea, pero añade otra. Mientras veía la película, tuve la sensación de que el verdadero enemigo ya no era él solamente Polifemo, era la culpa, porque Odiseo sabe que fue él quien llevó a sus hombres hasta esa cueva. Él tomó la decisión, él calculó mal, y ahora tiene que decidir quién va a vivir y quién no. De repente, el monstruo deja de ser únicamente el gigante de un solo ojo, también es el peso de tener que cargar con las consecuencias de tus propias decisiones. Con las sirenas pasa algo parecido. En el poema homérico, al finalizar el encuentro del cíclope, Odiseo se revela a sí mismo ante el cíclope, lleno de soberbia, presumiéndole que le engañó. Eso hace que el cíclope le pida a su padre Poseidón que los castigue, y ahí viene la Odisea. En cambio, en la película, este último encuentro se lleva porque Odiseo le clava una flecha al cíclope, y el cíclope termina persiguiéndolos y causando más desastres. Con las sirenas pasa algo parecido. En el poema prometen revelar todo el conocimiento del mundo, saben lo que ocurrió en Troya, saben lo que ocurrió en el presente, y conocen incluso aquello que todavía no ha sucedido. Por eso Odiseo quiere escucharlas, no porque sea imprudente, sino porque quiere saber. El mejor arma de alguien inteligente no es la espada, es el conocimiento, y al mismo tiempo sabe que ese conocimiento puede destruirlo. Por eso pide que lo aten al mástil, no intenta escapar del canto, intenta sobrevivir a él. Nolan mantiene esa idea, pero le da un significado mucho más emocional. Las sirenas ya no representan
representan únicamente el deseo de conocer, representan el pasado, los recuerdos, todo aquello de lo que Odiseo intenta escapar y que aún así vuelve una y otra vez, porque hay recuerdos que funcionan exactamente igual que las sirenas, te llaman, te prometen respuestas, y cuando menos te das cuenta, vuelves a estar atrapado en ellos. Con Circe sucede algo parecido, más que una hechicera, termina funcionando como un espejo. Es un espejo que obliga a Odiseo a enfrentarse a sus propios impulsos, a sus deseos y a las distintas versiones de sí mismo que han ido apareciendo durante el viaje. Y luego está Escila. Siempre me ha parecido que en ese episodio resume una de las ideas más duras de la Odisea. Hay momentos en los que no puedes elegir entre una buena decisión y una mala. Solo puedes elegir cuál de las dos tragedias está dispuesto a aceptar. No importa lo que hagas, alguien va a salir perdiendo. Y creo que Nolan transmite muy bien esa sensación. Pero si hay un personaje cuya reinterpretación me sorprendió fue Calipso. En Homero, ella le ofrece algo que cualquier otro héroe habría aceptado sin pensarlo: la inmortalidad, una vida eterna, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Y aún así Odiseo dice que no, prefiere volver con Penélope, prefiere una vida finita antes que una eternidad lejos de su hogar. La película mantiene esa decisión, pero cambia completamente la manera de entenderla, porque quedarse con Calipso ya no significa solamente renunciar a Ítaca, también significa dejar atrás el dolor, olvidarlo todo, no volver a cargar nunca con la guerra, no volver a pensar en los compañeros que murieron, no volver a recordar a Troya. Y Odiseo rechaza esa posibilidad, elige recordar, elige sufrir, elige vivir con todo ese peso, porque solo así puede seguir siendo él. Y creo que ahí está una de las ideas más bonitas de toda la película. Al principio pensamos que Odiseo lucha contra monstruos, pero poco a poco entendemos que los monstruos más difíciles de vencer ya no están en el mar, viajan con él, están en su memoria, están en su mente, esa mente tan privilegiada de la que goza. Es su culpa, y en todas esas heridas que regresaron a Ítaca mucho antes que su propio cuerpo. Hasta ahora hemos hablado del regreso, de la culpa, de los monstruos, pero hay un cambio que, para mí, resume mejor que ningún otro la forma en la que Nolan leyó la Odisea, y aparece justo al final de la película. En el poema de Homero, después de que Odiseo mata a los pretendientes, la historia todavía no ha terminado. Los familiares de los muertos quieren vengarse, la violencia está a punto de empezar otra vez, y es entonces cuando interviene Atenea. La diosa pone al final del conflicto y restablece el orden. Es una forma de decirnos que al final todavía son los dioses quienes garantizan el equilibrio del mundo, pero Nolan, obviamente, cambia esa idea, porque en su versión los dioses no intervienen así, no pueden intervenir así. Los dioses siguen estando ahí, su presencia nunca desaparece del todo, siguen influyendo en el viaje, siguen acompañando a Odiseo, pero ya no son ellos quienes resuelven el conflicto. Ahora son los propios personajes quienes tienen que hacerse responsabilidad de las consecuencias de todo lo que hicieron. Y puede parecer un cambio pequeño, pero en realidad cambia por completo el sentido del final, porque sí, Odiseo recupera su reino, recupera a Penélope, recupera su hogar, pero eso no significa que haya recuperado la vida que dejó 20 años atrás. Esa vida ya no existe, la guerra se la llevó para siempre. Para Nolan, el regreso nunca consistió solamente en volver, consistía en descubrir cómo seguir viviendo después de haber vuelto. Por eso el desenlace de la película nunca se siente como una gran celebración. No hay una sensación de final feliz, lo que hay es otra cosa, una especie de reconciliación, no con el pasado, porque eso ya es imposible, sino con uno mismo, porque cualquiera puede volver a un lugar, lo difícil es volver a sentirse en casa. Y esto es exactamente lo que Odiseo intenta hacer durante los últimos minutos de la película, no recuperar su antiguo mundo, su antiguo trono, sino aprender a vivir en el nuevo. Ahora bien, hubo una escena que durante unos minutos me hizo pensar que Christopher Nolan estaba a punto de hacer algo verdaderamente extraordinario y nos iba a volar la cabeza. Y no exagero, mientras veía la película estaba convencido de que iba hacia un final muy distinto. Uno que, además, habría sido completamente fiel a Homero. Todo empieza con Odiseo. Por fin regresa a Ítaca y se encuentra con Penélope. Después de 20 años separados, comienza a contarle todo lo que vivió desde que salió de Troya. Hasta ahí parece una conversación más. Pero hubo un momento en el que empecé a sospechar que Nolan estaba preparando algo. Porque Odiseo ya no solo estaba hablando con Penélope, también parecía estar hablándonos a nosotros. Y si conoces la estructura de la Odisea, es imposible no pensar en lo que viene después. Hay una idea muy extendida de que el poema no cuenta las aventuras de Odiseo en orden, como si fuera una historia lineal. De hecho, el poema empieza in medias res, es decir, la historia empieza ya con varios años transcurridos, y solo varios cantos después, Odiseo llega al palacio de Alcino, los feacios le preguntan quién es realmente, y entonces toma la palabra. Es él mismo quien empieza a contar lo que vivió. El Cíclope, Circe, las sirenas, Escila y Caridis, todo aquello que hoy asociamos inmediatamente con la Odisea, aparece como un enorme recuerdo narrado por el propio protagonista. Es decir, Homero rompe la linealidad del relato y convierte a Odiseo en el narrador de su propia historia. Y eso, para un poema escrito hace 3000 años, es una auténtica locura. Por eso, cuando vi a Odiseo empezar a hablar con Penélope, pensé que Nolan iba a hacer exactamente lo mismo.
Creí que la película iba a revelarnos que todo lo que acabamos de ver era, en realidad, el relato que Odiseo le estaba contando a ella, que la historia terminaría exactamente donde había empezado, un final completamente circular, la famosa estructura cíclica de la Odisea. Y seamos sinceros, eso habrá sido muy propio de Nolan. Estamos hablando del director de Memento, de The Prestige, de Inception, de Interstellar, películas que constantemente juega con el tiempo, la memoria y la estructura del relato. Y si algo hace la Odisea es jugar con la estructura del relato. Así que, por un momento pensé, claro, va a cerrar la película convirtiendo todo lo que vimos en el gran relato de Odiseo. Y la verdad, me emocioné muchísimo, porque habría sido una forma preciosa de unir la estructura de Homero con la forma en que Nolan suele contar sus historias. Pero Nolan no lo hizo. No parece que haya sentido que quería un giro narrativo. Necesitaba exponer y explotar la condición humana y emocional de Odiseo. La conversación con Penélope no está ahí para sorprendernos. Está ahí para darle a Odiseo algo que no había tenido desde que salió de Ítaca. Alguien dispuesto a escucharlo y con quien aliviarse. Algo que ya había hecho un poco con Calipso, pero con ella solo estaba intentando recordar para situarse. Y esto cambia completamente el sentido de la escena. Por primera vez desde que terminó la guerra, Odiseo puede sentir y expresar en palabras todo lo que vivió. Puede recordar a sus compañeros, puede hablar de Troya, puede revivir cada pérdida, puede reconocer el peso de todas las decisiones que tomó. Narrar deja de ser un recurso literario, se convierte casi en una forma de sanar, porque muchas veces uno no empieza a entender lo que vivió hasta que consigue contarlo. Nolan, a mi parecer, pudo haber hecho un final brillante desde el punto de vista estructural, uno de esos giros que hacen que todo internet empiece a hacer teorías durante semanas, pero prefirió un final emocional antes que un final ingenioso. Después de darle muchas vueltas, ¿quién soy yo para decir si le entendió? Puedo decir que hice una lectura muy interesante del poema, muy humana, muy siglo XXI, muy actual. Pero no porque haya adaptado cada escena del poema, ni porque la película sea una copia exacta de Homero. De hecho, cambia muchas cosas, condensa personajes, modifica algunos acontecimientos, reinterpreta varios episodios. Y aún así, creo que quiso mostrar que la Odisea nunca fue una historia sobre monstruos y aventuras, ni sobre dioses, ni siquiera sobre un héroe intentando volver a casa. Es una historia sobre alguien que intenta descubrir si todavía puede volver a ser él mismo después de haber pasado por el infierno. Y eso hace que el poema siga siendo increíblemente actual. Porque si lo pensamos un momento, todos hemos vivido algo parecido. No hace falta ir a la guerra, todos en algún momento pasamos por experiencias que nos cambian. Una pérdida, una enfermedad, una ruptura, un fracaso o lo que sea. Hay etapas de la vida de la que sales siendo otra persona. Y cuando todo termina, intentas volver a la normalidad, solo para darte cuenta de que esa normalidad no existe. Quizá por eso la Odisea sigue emocionándonos casi 3000 años después, porque el viaje de Odiseo no termina cuando llega a Ítaca, nunca termina, y decide seguir adelante de todas formas. Creo que esa es la idea que Nolan quiso llevar al cine. Y personalmente me parece una lectura muy inteligente. No intentó competir con Homero, intentó dialogar con él. Y eso para mí es exactamente lo que debería ser una buena adaptación. No repetir una obra, sino demostrar que todavía tiene algo nuevo que decir sobre ella. Y ya está. Esa fue mi lectura de la lectura de Christopher Nolan de la Odisea. Seguramente hay escenas que interpreté de manera distinta a ustedes, y justamente es eso lo bonito de una película como esta. Y bueno, de las películas y las artes en sí, que dan para seguir hablando incluso después de terminarse. Así que ahora quiero leerlos. ¿Creen que no la entendió realmente Homero? ¿Hay alguna escena que les haya parecido especialmente brillante? ¿O alguna decisión que no les convenciera para nada? Los leo aquí abajo en los comentarios. Y si les gusta este tipo de contenido, donde hablamos de cine, literatura, de historias que siguen vivas miles de años después de haber sido escritas, suscríbanse al canal porque vienen muchos videos más. Nos vemos en la siguiente.